que es por demás relevante, no únicamente en el área de la reumatología, sino en general de la medicina interna y de la medicina, por muchas situaciones que vamos a comentar lo más en detalle posible. Pero antes me gustaría preguntarles que levanten la mano quienes han tenido oportunidad de ver pacientes con vasculitis. ¿Qué tipo de vasculitis vio, doctor? Síndrome de Goodpasture. ¿Usted? Púrpura de Jeno, también. Kawasaki, bueno, puras vasculitis de pequeños vasos, que son las más frecuentes, ¿verdad? Sin embargo, el espectro que vamos a ver y vamos a darnos cuenta, si guardan silencio, por favor. Lo que vamos a ver el día de hoy es, les decía, sumamente relevante porque el diagnóstico a veces no es fácil de establecer, menos en considerar que se tiene, y en otras circunstancias los recursos diagnósticos a veces no están accesibles para confirmar el diagnóstico, dado que estas patologías en muchas de sus expresiones tiene que realizarse un estudio histopatológico y tener el auxilio del patólogo para poder definir los cambios morfológicos o anatomopatológicos que distinguen a cada una de ellas. Y sobre todo que también es un reto para poder hacer los diagnósticos diferenciales. En algunos momentos de las charlas de los días previos comentamos algunas cosas aisladas acerca de diagnósticos diferenciales y se mencionaban varias entidades o de autoinmunidad o vasculitis. Bien, el término de vasculitis tiene una connotación muy particular también, que es una enfermedad de los vasos, pero como vamos a ver, los vasos prácticamente cualquiera de ellos puede ser susceptible, ya sea uno de gran tamaño o de pequeño tamaño. Y de ahí que la controversia para poder clasificar, les decía en el momento de la primera charla de clasificación de enfermedades reumáticas, cuando entramos al rubro de autoinmunidad y dentro están las vasculitis, es difícil poder precisar a veces en qué entidad entran o no, si es puramente autoinmune, porque vamos a ver cómo las enfermedades autoinmunes en las primeras clasificaciones que hubo se agrupaban dentro de una potencial vasculitis y ahora se consideran secundarias. El punto es que históricamente las clasificaciones propuestas han sido múltiples y se sigue teniendo mucha controversia para poder englobar. Ahora trata de ser más de acuerdo a la fisiopatogenia, que sería lo correcto, como entidades nosológicas o fisiopatogénicas, y los cambios que distinguen a cada una de ellas, que serían anatomopatológicos. De esta manera, las vasculitis se tienen varios puntos en acuerdo, que en primer lugar, disculpe, no funciona el apuntador, ¿podría bajar un momento para revisar qué es lo que sucede? Bien, les decía que las vasculitis tienen en común que hay una destrucción, un proceso inflamatorio. ¿Queda ahí? Gracias. Muy amable. Una destrucción inflamatoria de los vasos sanguíneos, esa es la característica principal. Tiene que haber un proceso inflamatorio, una afectación de la pared vascular y en muchos casos se considera la necrosis fibrinoide como dato característico de ellas. Que en muchos casos puede ocluirse, tener una oclusión, puede romperse, formar aneurismas, tener rupturas y que no es raro que además de la oclusión por alguna situación inflamatoria también existan formación de trombos y esta sea una causa también de oclusión. Les decía que era un reto diagnóstico inclusive para el mismo subespecialista, en este caso el reumatólogo, para poder diagnosticar. No es raro, la mayor parte de los pacientes que entran a medicina interna con fiebre en estudio, que es un diagnóstico que se usa comúnmente, siempre entra el diagnóstico diferencial con vasculitis. Vamos a ver porque dentro de los síntomas constitucionales, la fiebre, la astenia, la hipoastenia,
la fatiga es un dato común, pero muy inespecífico. Y ya como una forma de abordaje diagnóstico, siempre se pide la interconsulta a los servicios de reumatología para poder abordar si existen con esos datos más los otros por la que pudiera tener el paciente, si existe o no una entidad de las vasculitis. La piel es la que más frecuentemente se encuentra comprometida. Las 3 personas que me indicaron que habían visto vasculitis, las 3 tienen una característica, involucran la piel, aunque son entidades distintas. No es la única, hay algunas que no es primariamente afectado o frecuentemente afectado, pero prácticamente sería el sistema con mayor involucro. El eritema casi siempre que se presenta es limitado, que inclusive en la enfermedad de Kawasaki, quien alguna vez sí lo vio, hace un eritema polimorfo muy peculiar que desaparece cuando la fiebre también cede en estos niños. Es muy grave el compromiso a diferentes sistemas, ¿sí? Porque puede haber prácticamente cualquier afectado, el sistema nervioso central, cardiopulmonar, los riñones, el gastrointestinal. La integración clínica, histopatológica e imagen es el elemento que tenemos para poder abordar y tratar de establecer inicialmente el diagnóstico y finalmente la biopsia. La biopsia cuando son tejidos o sistemas accesibles como la piel, el músculo, el tejido graso, sí, inclusive los vasos periféricos o algún otro órgano es fácil, pero por ejemplo arterias como la aorta, la temporal o la afección del sistema nervioso central, ese es un difícil abordaje. El laboratorio es útil, como vamos a ver, sobre todo en ciertos estudios de gabinete, pero también para evaluar la disfunción del sistema o del órgano involucrado. Y la biopsia les decía que es el estándar de oro. Pero ¿qué es la vasculitis? Les decía que es una enfermedad inflamatoria de los vasos sanguíneos, ¿sí? El rango de severidad va desde una enfermedad confinada, como les decía, a la piel, hasta una forma sistémica muy grave. Todas ellas tienen como característica la inflamación endotelial, la necrosis de la pared y eventualmente de esta oclusión, y puede afectar cualquier órgano. Cualquier órgano, ¿sí? Y con diferentes tamaños de vaso afectado y mecanismos patogénicos. Aquí lo que ven es un vaso que está teniendo una necrosis de la pared, una necrosis fibrinoide que aparece, la formación aquí hay hematíes y probablemente vaya a formar un coágulo. Vean la destrucción, se pierde las capas limitantes del vaso, el gran infiltrado linfocitario que está alrededor de este vaso como parte del proceso inflamatorio. Muchas veces dentro del endotelio hay infiltrado polimorfo nuclear y hay destrucción de eso se le llama polvo nuclear. Y en las biopsias, sobre todo de piel, los patólogos reportan leucocitoclastia, ¿sí? Esta leucocitoclastia tiene una característica de distinción. Esto no es en todos los vasos se llega a ver, pero sobre todo en los vasos de pequeño calibre. La fisiopatogenia se ha tratado de dividir de muchas maneras, pero no es común para todas. Lo que sí se sabe es que hay 3 etapas fundamentales. La primera es que en muchos de ellos hay una formación de complejos inmunes, ya sea in situ o circulantes, que acarrean un proceso inflamatorio y que se exacerba en una etapa inicial, dando precisamente el proceso inflamatorio del daño vascular, sobre todo del endotelio inicialmente. Si esto persiste, empiezan a entrar mecanismos también proinflamatorios, inclusive actividad del sistema de coagulación donde existe una hiperfibrinolisis, por lo tanto puede haber destrucción de la pared vascular. Y en una tercera fase, además de esto, pueden activarse otros sistemas precisamente para la formación de trombos y esto causar la isquemia, que es muy característica en muchas de ellas, la zona de oclusión, trombosis y necrosis, como vamos a ver. Este es un ejemplo en diferentes partes. Cuando se vea el tema del lupus van a ver como una parte distintiva en las biopsias de riñón, cuando se evalúa el daño del glomérulo o el daño del túbulo intersticial, se deben de buscar, además de todos los cambios inflamatorios y las destrucciones que existen, la presencia de trombos o le llaman microtrombos. Esto plantea muchos retos porque si nosotros somos un paciente con un cuadro clínico no tan severo, pero si en la biopsia encontramos que hay formación de trombos o empiezan a formarse en pequeños vasos, la actuación
terapéutica debe ser más enérgica y debe ser diferente, no únicamente a nivel de riñón, sino de todos los tejidos que se evalúen para esto. Y aquí es lo que les decía, una presenta de Matías, aquí empieza a ocluirse el vaso y aquí está prácticamente obliterado. Esta es una formación de un trombo muy grande y aquí prácticamente desaparece el vaso sanguíneo por la parte de oclusión. Unos datos, por ejemplo, de cronicidad en las biopsias de riñón cuando hay afección vascular, es que llegan a ser, además de la esclerosis glomerular, los vasos también llegan a tener un proceso inflamatorio crónico con este proceso de fibrosis persistente. Por lo tanto, cuando tenemos síntomas y signos que vamos a ver más adelante de un paciente con síntomas que nos sugieran que estamos ante un problema vascular, tenemos que hacer la siguiente pregunta: ¿estamos ante una vasculitis o estamos ante una vasculopatía? Cuando se ve el tema de esclerosis sistémica progresiva más tarde, la doctora va a abordar, hay una afección de vasos, hay una obliteración de los vasos, hay una esclerosis de los vasos, pero no es vasculitis. Eso se llama una vasculopatía, de hecho hay vasculopatías concéntricas. La única forma de distinguirlo a la clínica que se presenta es que estos pacientes no tienen destrucción del vaso, ni el proceso inflamatorio, ni destrucción de la pared vascular. Una vez que tenemos esta sospecha y nos hacemos esta pregunta es, ¿qué tamaño de vaso está afectado y cómo podemos estimar qué es el daño? Pues de acuerdo al tejido o el sistema involucrado, es un dato. Si este daño es primario o secundario. Ayer les decía que muchos pacientes con endocarditis bacteriana pueden tener manifestaciones muy diversas, inclusive tener fenómenos autoinmunes. Les decía que este fenómeno autoinmune se puede dar sin tener una enfermedad. Por lo tanto, hay una causa primaria del daño, a lo mejor un proceso infeccioso crónico, la lepra, el fenómeno de Lucio que ustedes leyeron alguna vez en la escuela, no es más que una expresión clínica de una vasculitis sistémica. Igual la tuberculosis sistémica llega a tener este componente, o en forma primaria, donde no sabemos la causa y donde se involucran muchos mecanismos inmunológicos para esta explicación. Los datos histológicos están disponibles o no y los tenemos en cuenta para poder establecer el diagnóstico. Muchas veces las biopsias que uno determina en estos grupos de pacientes son biopsias en bloque. Por ejemplo, si un paciente con lesiones en la piel que hagan sospechar vasculitis, se toma únicamente la piel, probablemente perdemos el espectro de daño que puede tener a unos vasos mayores. Se tiene que hacer en bloque, quiere decir esto es piel, tejido celular subcutáneo, inclusive aponeurosis, y en muchos casos llegamos a tomar hasta músculo, porque muchas de ellas pueden tener cambios vasculares a este nivel. Si la composición del filtro inflamatorio es agudo o crónico, esto se hace muy grueso si es presencia de leucocitos o de linfocitos. Me refiero a leucocitos polimorfonucleares, que sería la forma aguda, o la forma crónica, la presencia de linfocitos. Y todo esto tiene que estar contemplado en el momento del abordaje del paciente en el contexto clínico que nos dé el paciente. Se ha tratado, les decía, de establecer, como es muy diversa la expresión clínica y las manifestaciones, a veces hay imbricación. Pacientes que empiezan con vasculitis de pequeños vasos pueden llegar a tener afección de vasos mayores. Por lo tanto, se ha tratado de establecer un patrón de presentación para poder orientar al clínico. Quiero adelantarles que ahorita esta charla va a tratar de ser sumamente concreta y didáctica para no confundir, porque son muchas patologías. Y en ese contexto vamos a hablar de lo relevante de cada una de ellas para que ustedes lo tengan en mente. Pero una recomendación es que vayan a leer más sobre estos temas, porque es mucho más amplio de lo que vamos a poder abordar aquí. Entonces, con esta finalidad, los patrones de presentación se han tratado de establecer de acuerdo al tamaño del vaso sanguíneo, si es pequeño, mediano o grande, y de acuerdo al órgano o sistema involucrado, que puede ser piel, gastrointestinal, renal, neurológico, músculo. Hay más. Sobre todo aquí se evita el pulmón, porque el pulmón tiene una característica peculiar, sobre todo en vasculitis granulomatosas. Pero en este sentido,
Cuando nosotros nos hacemos la pregunta y sospechamos que tiene el involucro de un vaso de tamaño pequeño, mediano, grande, y en este caso de pequeño, ¿qué manifestaciones se pueden presentar con mayor frecuencia en la piel, en gastrointestinal, renal, neurológico, músculo? En primer lugar, para los vasos pequeños es la púrpura palpable. Ustedes distinguen bien que hay una púrpura que no se desaparece con la presión. Esa es la púrpura palpable, que se encuentra, los hematólogos lo encuentran muy bien y eso se aprende en los servicios de hematología. La púrpura palpable es la expresión, vamos a ver, clínica, son lesiones que muchas veces están elevadas y que son de color violáceo en la superficie, que pueden ser congruentes, son aisladas, pero pueden tener ciertos puntos de confluencia. A nivel gastrointestinal hay muchos, pero quizá destacan dos: la mucositis, ¿sí?, manifestación en la boca, y hemorragia de cualquier segmento del tracto gastrointestinal. Seguramente si yo les digo un niño que llega, o un adulto con dolor abdominal, a un hospital sin antecedente previo, sin ninguna enfermedad infecciosa y nada que pudiera hacer sospechar un proceso inflamatorio visceral, tendríamos que pensar en una vasculitis, o en un paciente adulto que empieza con un abdomen agudo, ¿sí?, sin ninguna otra evidencia. Una de las posibilidades diagnósticas es que esté afectado vascular. En el caso del paciente joven, el niño, el joven, pues una vasculitis que esté manifestándose a diferentes niveles del tracto gastrointestinal, de toda la irrigación de ese sitio. Y en el adulto probablemente sean cuadros de trombosis, acuérdense de la trombosis mesentérica que se puede presentar. Entonces, en este sentido, cuando hay vasos de pequeño calibre, también se puede manifestar de esta manera estos síntomas a nivel gastrointestinal. A nivel renal, es muy claro que cuando hay un paciente con hematuria, tenemos que establecer si hay cilindros hemáticos o no. Si existen cilindros hemáticos, frecuentemente es que están afectados los vasos pequeños a nivel renal, y sobre todo cuando hay proteinuria, lo único que traduce es que está perdida la membrana, ¿sí?, y que esta membrana está dejando filtrar proteínas, por lo tanto es una glomerulonefritis la que podemos pensar cuando hay proteinuria. Esta proteinuria asociada a hematuria es diferente a la proteinuria de otras enfermedades, muchas que hay a nivel renal. Quizá la más frecuente es la diabetes. En una fase avanzada, la vasculopatía de la diabetes no es una vasculitis, sin embargo sí afecta el glomérulo, y esta afectación del glomérulo deja pasar proteínas. A nivel neurológico, manténgalo en la mente, las polineuropatías. Un paciente con una polineuropatía o una mononeuropatía múltiple, hay que pensar que el paciente tiene una aparición neurológica y probablemente estemos ante un paciente con potencial diagnóstico de una vasculitis. Y en el músculo, las mialgias, que es un dato muy poco relevante, sin embargo puede haber manifestaciones junto con las artralgias que aquí no mencionamos. Para los vasos de tamaño mediano, la manifestación más frecuente es eritema nodoso, el lívidos reticulares. ¿Alguien ha visto lívidos reticulares? ¿O recuerda haber que le hayan mencionado? Es cuando la piel, sobre todo en pacientes con piel blanca, se ve mejor. Se ve un mármol, como si fuera un trazo del mármol, y se ven los pequeños vasos que están alrededor formando una cuadrícula en forma general. Casi siempre los pacientes que tienen lívidos reticulares tienen fenómeno de Raynaud. ¿Saben lo que es el fenómeno de Raynaud? Ok. Un vasoespasmo que hay a nivel de las manos, y que estos son los más frecuentes para estos vasos medianos. El dolor abdominal y la perforación intestinal se llega a dar precisamente en esto. Por ejemplo, el que mencionó de la púrpura de Heno, que vio. Los pacientes de púrpura de Heno, Sjögren, tienen una característica: a veces las manifestaciones dérmicas son muy variadas. Hay lesiones levantadas, a veces hay una forma de ampollas que se expresan, pero si el paciente no recibe el tratamiento adecuado y la observación adecuada, puede regresar al hospital por un cuadro de perforación abdominal como causa de dolor abdominal en estos niños. A nivel renal, ¿sí? Aquí es hematuria con cilindros hemáticos, aquí sí se presentan, sobre todo en los vasos de mediano tamaño,
y dolor. El dolor es muy, a veces hace pensar que los pacientes tienen pielonefritis, hacen un dolor en esta región de las fosas renales. Neurológicamente, además de tener esto, puede haber psicosis y eventos vasculares cerebrales, puede haber eventos trombóticos o eventos hemorrágicos, y también puede haber inflamación aquí del músculo. Vamos a ver cuando también vean polimiositis, si la doctora trae algún comentario sobre niños, hay una variedad que sí tiene afección vascular en una forma de polimiositis infantil. Y en los vasos grandes, lo que predomina son los datos isquémicos. Por ejemplo, en la piel puede haber cianosis de las extremidades, vamos a ver también fotografías de esto, infarto intestinal como parte del proceso isquémico, que es lo que predomina. En el nivel renal causa hipertensión y en estos pacientes excepcionalmente hay hematuria, cuando es el vasos grandes. Hay también eventos vasculares cerebrales de estos dos tipos y curiosamente la isquemia a nivel muscular, lo que expresa clínicamente el paciente es claudicación. Fácilmente el paciente tiene que detenerse, pararse porque tiene fatiga muscular fácilmente, o los brazos. Vamos a ver en la polimialgia reumática, los pacientes tienen una incapacidad para levantar los brazos y hay un proceso isquémico precisamente en estos pacientes. ¿Qué hallazgos clínicos tienen que recordar como altamente sugestivos de vasculitis? Bueno, están estos que les decía, la mononeuritis múltiple, la afección renal, cuando hay afección pulmonar, cuando se presenta púrpura palpable en los pacientes y existe livior reticularis. Evidentemente no es lo único, pero estos son datos de alerta que se debe tener para considerar que un paciente pueda tener vasculitis. Los hallazgos se presentan también frecuentemente en vasculitis, pero pueden estar, son en muchas patologías, es la cefalea, la astenia, la hipodinamia, la misma hipertensión, hemorragias a diferentes niveles, sobre todo a nivel pulmonar, el dolor abdominal también con un cuadro hemorrágico que se puede presentar, el sedimento urinario anormal, si es en un estudio de laboratorio en el que se esté evaluando, la presencia de eritema nodoso, los dolores articulares y la claudicación que puede ser tanto a nivel muscular, ¿sí?, en diferentes sitios como a nivel de expresión de función articular. Vamos a ver cómo en la polimialgia reumática los pacientes tienen claudicación de la temporomandibular, refieren dolor ahí, pero realmente es de los músculos, de los maceteros, y el paciente no puede, empieza a masticar y se cansa y tiene que parar. Y la respuesta inflamatoria sistémica es la responsable de los datos constitutivos, ¿no?, constitucionales, fiebre, astenia, hipodinamia. Pero algo que tenemos que recordar es que todos estos son componentes de lo que en muchos libros van a encontrar como síndromes vasculíticos, quiere decir que están imbrincados con otros padecimientos. Por eso es importante su localización y sobre todo correlacionar lo que el patólogo nos da cuando hay oportunidad de hacer biopsia y que tengamos nosotros en cuenta que tenemos que buscar o identificar o ver con el patólogo que existe una necrosis, una lesión de vasculitis necrosante con destrucción de la pared y que ésta puede tener una variante o no granulomatosa. Bien, les decía que las clasificaciones han estado cambiando mucho, hay muchas propuestas, por lo tanto hay una heterogeneidad de síndromes vasculíticos, hay una superposición entre los datos de patología y clínicos, y precisamente que tenemos que recordar esto, hay una poca confiabilidad de los datos que les llaman patognomónicos. En estos síndromes y en estas enfermedades no existen, total, hay manifestaciones más frecuentes, pero no hay patognomónicos. Y sobre todo que desconocemos la causa en la gran parte de ellas. Hay muchos esfuerzos para tratar de identificar cuál es el mecanismo disparador y cuál es el agente etiológico para poder provocar todas estas lesiones. Si vemos esquemáticamente, de acuerdo al tamaño del vaso, podríamos decir, para que ustedes se ubiquen, el tipo y tamaño del vaso, la aorta es evidentemente un vaso muy grande, que aproximadamente tiene este diámetro. Las arterias, las arteriolas, los capilares, las vénulas y las venas varían entre 0.3 a 300 micras, ¿sí?,
de 0.3 a 10 milímetros. Estos son de mediano tamaño o de pequeño tamaño. Acuérdense que las venas también se llegan a ver afectadas, sin embargo, lo característico es que es una afección vascular. Y de estas podemos ver ejemplos. Si tenemos problemas de grandes y medianas vasos, tenemos que pensar en una vasculitis de células gigantes o en una arteritis de Takayasu. Si pensamos en las de tamaño mediano exclusivamente, hay que pensar en poliarteritis nodosa o enfermedad de Kawasaki. Pero si es de pequeños vasos y capilares, de hecho le llaman capilaritis, hay que pensar en todos estos, en síndrome de Goodpasture, las vasculitis de vasos pequeños como la poliangiitis microscópica, la granulomatosis de Wegener, ¿sí? Aquellas que tienen localizaciones como la púrpura de Henoch-Schönlein, la crioglobulinemia, la granulomatosis de Wegener también puede dar el Churg-Strauss también y la poliangiitis microscópica. Esta era la clasificación anterior y falta todavía más, donde se trataba de poner todas las enfermedades que hay. Vasculitis necrosantes sistémicas, les llamaban así, que era la PAM, la granulomatosis de Churg-Strauss y los síndromes de poliangiítico de superposición. Entonces de Wegener, arterias de células gigantes, Takayasu y arteritis la temporal, esta no ha cambiado. Vasculitis de hipersensibilidad, vean toda la cantidad que hay de vasculitis y se dividen si también tienen antígenos, exógenos o endógenos, porque se consideraba que podría haber una influencia, por ejemplo, viral o infecciosa en muchas de ellas. Y otras que tenían problemas endógenos, y aquí encontraban las neoplásicas, las enfermedades de la colágena, los tejidos conectivos, las deficiencias de complemento asociado y otras entidades. Esto ya cambió, como vamos a ver, en clasificación, aunque se les llama de otra manera, cubre todavía este espectro de las vasculitis. Otras entidades, por ejemplo, Kawasaki, se ponía en otras diferentes porque no se podía clasificar. Y estaba la enfermedad de Kawasaki, el sistema nervioso central, la enfermedad de Berger, donde principalmente afecta los vasos sanguíneos venosos. Los de grandes vasos, les decía ya por el tamaño que hay, aquí era por el tipo de lesión histopatológica y los mecanismos patogénicos, y por el tamaño de los vasos estarían estas que ven aquí. Por esa razón, el Colegio Americano de Reumatología propone una clasificación que sea más didáctica. Si nos ponemos a hablar de cada una de las otras entidades, sería realmente difícil de guardar los puntos de referencia importantes de cada una. Sin embargo, en la forma en la que ahora proponen la clasificación es muy sencillo y es más didáctico. En los de grandes vasos hay enfermedad de Takayasu, arteritis de células gigantes o la temporal, y les pongo aquí en este color la enfermedad de Behçet, porque esta ya dejó de estar aquí. Antes estaba involucrada en este grupo de grandes vasos. De vasos medianos estaba la poliarteritis nodosa, la enfermedad de Kawasaki y las vasculitis primarias del sistema nervioso central. Aquí salieron precisamente la enfermedad de Berger y las vasculitis reumatoide. Hay una entidad, cuando veamos artritis reumatoide, que tiene este contexto. De los vasos pequeños hay dos, primero estos que estén asociados, y aquí sí hay se agrega algo. Vamos a ver cómo los anticuerpos anti-ANCA son los que frecuentemente están presentes en algunas vasculitis, sobre todo en las vasculitis granulomatosas, sobre todo, no exclusivamente. De tal manera que se pueden dividir en aquellas vasculitis de vasos pequeños que tengan ANCA positivos, y de estos está la granulomatosis con poliangiitis, que anteriormente se llamaba con su epónimo, entonces de Wegener. La granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, perdón aquí por este error, Churg-Strauss se llamaba antes, y la poliangiitis microscópica que mantiene la nomenclatura. Y aquellos que tienen vasos pequeños pero que son con complejos inmunes circulantes o asociados, ¿sí? Están las vasculitis por IgA, que sería la púrpura de Henoch-Schönlein, como se llamaba anteriormente, las crioglobulinemias y todas las vasculitis de hipersensibilidad, como las que ahorita comentaron que han visto en algún momento. Otro grupo dentro de esta clasificación se pasan las vasculitis secundarias,
que serían enfermedades sistémicas que pueden tener asociado vasculitis, no necesariamente. ¿Qué enfermedades son? Las del tejido conectivo, sobre todo artritis reumatoide y lupus pueden llegar a tener vasculitis, pero no es la característica. Muchas neoplasias también llegan a tener, sobre todo las leucemias y los linfomas. Muchas veces los pacientes que tienen leucemia empiezan con una trombosis venosa profunda o una vasculitis leucocitoclástica o de hipersensibilidad. Las infecciones crónicas, sobre todo los pacientes con hepatitis B y C, sobre todo, pueden tener como manifestación en muchos casos las vasculitis y también los pacientes que son HIV positivos. La sarcoidosis, que cada vez se reporta más en México, y la enfermedad de Behçet entra precisamente en este grupo porque vamos a ver ciertas características de ella. Ahora, hay enfermedades que pueden representar una vasculitis sin necesariamente tenerla, y esas les decía que está la coagulación intravascular diseminada. Sabemos que hay una fase en donde puede tener un cuadro indistinguible de esta, la enfermedad de Berger, que es la trombangeitis obliterante, que es más venosa. Hay un síndrome embólico por colesterol, que se describe también que puede clínicamente parecer una vasculitis. La enfermedad, sobre todo, aquí hay que ver, la enfermedad de Goodpasture es una enfermedad autoinmune, ayer lo decíamos. Y esta puede tener en algún momento características de vasculitis sin serlo. Y es porque hay unos anticuerpos antimembrana basal, precisamente, que puede ser a nivel del pulmón o del glomérulo, y que esto puede simular una vasculitis. Los pacientes con endocarditis bacteriana, también lo comentábamos ayer, y una enfermedad que tiene dos formas, primaria y secundaria, la amiloidosis, que puede también tener esta característica. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta o comentario? Bien. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar o ha leído sobre la enfermedad de Takayasu? ¿Nadie? ¿Alguno llevó cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología y no vieron pacientes con artritis de Takayasu? Ok, bien. Esta enfermedad tiene varios puntos relevantes. Primero, las descripciones más amplias y el estudio más amplio inicialmente fue en países asiáticos. De ahí su nombre, ¿verdad? Enfermedad de Takayasu. Y precisamente ha habido propuestas de clasificación muy diferentes de acuerdo al tipo de rama de la arteria aorta que involucra o que afecta, y hay una subclasificación para esto. Lo importante que deben recordar es que es una vasculitis de grandes vasos, granulomatosa y crónica, y que tiene 3 etapas, 3 fases que tiene que tener claro. Primero, el paciente se presenta más frecuente en mujeres jóvenes, sobre todo se dice como criterio de menos de 40 años, y que puede haber síntomas, signos generales en una primera etapa y pueden durar mucho tiempo, meses, sin distinguir. Cuando hay inflamación vascular, con muchos síntomas que puede tener de sufrimiento vascular, hasta que llegan a los signos y síntomas isquémicos, que pueden ser muy variados. De ahí que a esta enfermedad también se le conoce como la enfermedad sin pulso. Quiere decir que el paciente pierde, no llega a palparse el pulso por la ausencia, la obliteración que hay en los grandes vasos, dependiendo el sitio en el que esté teniendo el proceso inflamatorio de las ramas de la aorta. Por lo tanto, hay que recordar que todos estos síntomas son secundarios a la región que esté irrigada y que esté afectada de las ramas de la aorta, sobre todo pensando que puede haber desde estenosis, oclusión, inclusive hay aneurismas. Y muchos de estos pacientes, el primer dato que puede tener cuando son muy severos es a través de un aneurisma, que no es lo más frecuente, pero que llega a presentarse. Son datos de isquemia por estenosis o por oclusión. Y también una característica que además deja de palparse el pulso, sobre todo en las extremidades superiores, también en las inferiores puede resultar, y se dice que de las ramas de la aorta
es por arriba de la aorta abdominal lo más frecuentemente afectado, o sea, las ramas de la aorta torácica y todas las ramas que van hacia la subclavia y hacia el cerebro, las carótidas. Bien, hay un dato característico para estos pacientes, que hay una diferenciación de la tensión arterial entre las extremidades, sobre todo la extremidad superior. Si uno toma la tensión arterial en el brazo izquierdo, es diferente de la del derecho. Igual los pulsos puede tener presente en uno o disminuido en uno y en el otro ausente, sí, o normal. Como cualquier problema de estenosis, puede haber síntomas también y hay soplos. Uno pone frecuentemente el estetoscopio, escuchar los grandes vasos y se presentan también soplos. Es un dato característico de ellos. Si ustedes en algún momento, una mujer joven, refiere síntomas isquémicos que pueden ser a nivel de extremidades o a nivel cardiopulmonar o con afección del sistema nervioso central, inclusive afección ocular, pacientes con amaurosis fugaces, pueden ser datos que, que deben orientar precisamente hacia una enfermedad de Takayasu. Cursan frecuentemente con hipertensión arterial y la misma afectación vascular y el sufrimiento vascular hace que el corazón empiece a tener problemas y entren en insuficiencia cardíaca, que puede llegar a ser congestiva. Y la afección neurológica, como les decía, no es rara, desde los datos de amaurosis fugaz, precisamente por oclusión de la arteria oftálmica, hasta otros del sistema nervioso de carótida común o alguna de las carótidas interna o externa, con una variedad de síntomas que pueden presentar por datos isquémicos. Muchos de estos pacientes en las fases iniciales en la 1 y en la 2 pueden tener recuperación rápida relativamente. No son pacientes, a veces pueden tener inclusive pérdida de la conciencia y pensar que son ataques isquémicos transitorios, sobre todo en gente joven esto no sería lo común. Todo esto tiene que alertar al clínico para hacerlo. Esta enfermedad, les decía, ha tenido muchas formas de clasificarse. Se tienen que hacer, ahora se hacen arteriografías por sustracción digital, ¿sí? O puede tener otras vías, precisamente una TAC contrastada, para tener, antes se hacían angiografías directamente, ¿sí? Y eso era difícil de poder documentar, porque era casi como estudio hemodinámico para ver todo, cómo se pintaba la aorta y todas sus ramas. Y aquí ven, por ejemplo, del calibre normal, la estenosis que existe en esta rama, que es la carótida común derecha, que ven, tiene múltiples vasos afectados este paciente. Aquí está la común izquierda, también está obliterada prácticamente, aquí la ven cortada. La subclavia, la rama de subclavia izquierda está como si fuera una muesca, aquí deja pasar apenas un poco de flujo sanguíneo. Y la cerebral derecha, que es esta posterior, que se ve aquí, que se ve afectada en un segmento más corto, pero esto es una enfermedad de múltiples brazos. Usted tenía que tener una clasificación 4 precisamente de enfermedad de Takayasu, de tal manera que el diagnóstico que se aproxima más a establecer está a través de estudios de imagen tan variados como se pueda tener. Histopatológicamente, cuando se llega a tener opción de tener biopsia de la aorta, lo que se ve es esto, que hay un engrosamiento, los vasos, la vasa vasorum está prácticamente afectada con oclusión de los pequeños vasos, pero todo este proceso inflamatorio que hay es de la aorta, toda la aorta está inflamada y aún así tiene manifestaciones. De ahí que esos vasos tan pequeños también están afectados cuando es una enfermedad de grandes vasos, y ahí está donde les decía de la sobreposición, pero por el predominio de tener lesiones en grandes vasos es que se considera a esta enfermedad en ese grupo. La arteritis de la temporal es una patología, y ayer les comentaba algo la doctora Navarro, por la polimialgia reumática. Es una arteritis de células gigantes y vamos a ver por qué se le llama así, y es por la parte histopatológica que tiene. Frecuentemente estos pacientes de arteritis de la temporal, que se ven pacientes mayores de 50 años, y esto también sería parte de una característica, pero entre mayor edad hay, es más frecuente esta patología. Y lo que existe es una vasculitis también granulomatosa en la pared vascular. Lo que aparece histopatológicamente, vamos a ver, son células gigantes. Aquí lo importante de esta enfermedad es
¿Cómo se expresa? Si hablamos de la arteria temporal, que es frecuentemente afectada, sería cefalea, dolor en toda la región que irriga la arteria temporal, como dolor le refieren así en el cuero cabelludo, claudicación mandibular, que es la que yo les decía, aunque no es realmente la articulación temporomandibular, simplemente es la fatiga que hay en estos sitios por isquemia. También puede haber amaurosis fugaz, quizá de una manera más característica que en la otra enfermedad de Takayasu. También puede haber claudicaciones extremidades superiores porque puede tener también afección de otros vasos sanguíneos diferentes a la arteria temporal. Y hay síntomas inespecíficos de inflamación sistémica, fatiga o inclusive cansancio en reposo. El paciente a veces le cuesta trabajo inclusive moverse, ya ni siquiera tener movimientos activos, sino que realmente lo asistan para hacerlo. Les decía que esta enfermedad se asocia frecuentemente a un cuadro que se llama polimialgia reumática, que es pacientes que presentan incapacidad para elevar los brazos. Los pacientes no pueden levantarlos por el mismo problema y que tienen una fase de afectación muscular muy importante. Las complicaciones es lo que llama la atención en esta enfermedad, que puede haber inclusive manifestaciones más distales a nivel de aorta abdominal, eventos vasculares cerebrales y sobre todo la ceguera. Por eso la actuación rápido del médico aquí es importante. La enfermedad anterior, la artritis de Takayasu, y esta enfermedad se tratan con antiinflamatorios potentes del tipo de los corticosteroides y se asocian muchas veces para sostener la dosis mínima que controla al paciente con inmunosupresor. Y evidentemente todo lo que esté como parte de tratamiento hemodinámico cardiovascular, ¿sí? La colocación de stents o la colocación de otros, inclusive cirugías para hacer derivaciones, ¿sí? Vasculares, bypass, podrían entrar en algún momento de la evolución de los pacientes. Ven aquí, esta es una biopsia de un paciente, sus células gigantes que tienen, esa es la oclusión del vaso. Bueno, es un aumento que poco se puede distinguir las células gigantes, pero son células de mayor tamaño, sobre todo que afecta arterias de mediano y pequeño calibre, sobre todo de la carótida y de la arteria temporal. Les decía que estos pacientes frecuentemente se reporta que hasta en un 50% tienen asociada la polimialgia reumática. Esto es lo que decía, no únicamente le dolía el cuero cabelludo, ya ni la región donde tenía cuero cabelludo. Esto puede por isquemia, estas lesiones son por isquemia. Precisamente cuando se oblitera este vaso o hay una estenosis importante, el paciente llega a tener cambios precisamente de la piel y pérdida precisamente. Eso es un cambio isquémico importante en este sitio en un paciente con polimialgia reumática y arteritis de la temporal. El diagnóstico, pues les decía que clínicamente se sospecha, pero la biopsia precisamente de la arteria temporal es lo que se considera el estándar de oro para el diagnóstico. Es accesible quirúrgicamente para tomarlo y donde se deben observar, además de las lesiones vasculares ya ampliamente comentadas, que existan células gigantes multinucleadas en la lámina elástica. Ese es el punto principal. Los estudios, les decía, van desde los reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular, que están elevadas, trombocitosis como reactante de fase aguda, también se llega a encontrar, la anemia normo-normo y la elevación de transaminasas, todas responden a un contexto sistémico de inflamación. Por imagen les decía que tenemos varias formas, en este caso, con el advenimiento del eco Doppler, fácilmente puede estudiarse los vasos de manera bilateral, de tal manera que nos permite establecer rápidamente un diagnóstico, sobre todo cuando se tiene la combinación del eco Doppler. La resonancia magnética también es un estudio que ha permitido definir con mayor precisión etapas más tempranas de la afección vascular, la radiografía y el PET scan, que también permite distinguir las zonas de inflamación precisamente, a veces de ramas muy selectivas de estas arteritis. Evidentemente, los estudios que lleven a determinar si el paciente está con una condición de ceguera o no, que dependen más del oftalmólogo en este caso,
para poder establecer. Tratamiento, les decía que como en la otra enfermedad, la prednisona es un medicamento, es una dosis estándar. Esto más bien es una forma muy empírica. Los esteroides no tienen una forma muy fácil de determinar las dosis, pero tradicionalmente se dice que se debe calcular a 0.5 a 1 miligramo por kilo de peso. Si apegamos a esto, probablemente estas sean dosis de 0.5, si es un paciente grande. Si es un paquete pequeño, probablemente sí, estatura media o de masa corporal media, podría tener esto, pero generalmente son dosis promedio las que se usan. Pero cuando son casos severos o cuadros agudos, cuando el paciente refiere a maurosis, hay que tratar de salvar esos ojos y que no tenga este problema de ceguera. Para usar metilprednisolona en bolos se llama, y siempre se asocia a estudios, a tratamiento con inmunosupresores. El tratamiento inmunosupresor tiene varias finalidades en estos casos. No es un antiinflamatorio tan potente, ¿verdad? Pero sí, finalmente, el proceso inflamatorio y la reacción inmunológica que está favoreciendo que exista estas lesiones, sí se pueden ver favorecidas su detención o su bloqueo a partir del uso combinado con inmunosupresores. Y el otro punto relevante es que permite bajar las dosis de esteroides hasta encontrar una dosis mínima necesaria sin grandes efectos secundarios, ya que sabemos que los esteroides tienen múltiples efectos secundarios. Habrá una charla en otro módulo sobre corticosteroides y antiinflamatorios para entrar en más detalle. La enfermedad de Behçet. Les decía que esta ha cambiado de lugar en diferentes etapas, no es la primera de esto último que yo les he comentado, pero hay algo que tienen que recordar, que el diagnóstico se establece con una triada, y esto es muy frecuente en los pacientes. Que tengan, le llaman aftas o úlceras orales, lesiones genitales, también úlceras genitales, e inflamación ocular. Esto deben de recordarlo para la enfermedad de Behçet. Las úlceras orales, curiosamente, son muy dolorosas y curan, pero no dejan cicatriz, a diferencia de las genitales, que sí curan, pero dejan cicatriz. Entonces, ante una paciente, en este caso hombre o mujer, es más frecuentemente en mujeres esta patología, que tenga la combinación de úlceras orales, probablemente les haga sospechar que el paciente pueda tener también lupus. La diferencia es que las úlceras de lupus no duelen. Excepcionalmente lo hacen, sobre todo cuando hay una infección agregada. ¿Sí? Preguntar frecuentemente si hay alteraciones del ojo, sobre todo problemas inflamatorios, o si existen lesiones en los genitales. Estas pueden ser en los genitales externos o internos, por lo tanto, tiene que ser la pregunta y la exploración ginecológica muy cuidadosa para determinar si existe o no esta lesión. La afectación ocular va desde la epiescleritis hasta la uveitis, que puede ser hasta anterior, posterior o inclusive panuveitis. Esto sí es una condición muy frecuente y de mucho riesgo que hay que tener en los pacientes. En los diferentes estudios que se han hecho a nivel de las poblaciones, se ha tratado de determinar como parte de muchas estrategias, sobre todo en los años 80, qué frecuencia de asociación había con el complejo principal de histocompatibilidad, sobre todo con el HLA clase 1. Y lo que encontraron en diferentes sitios y países es que hay una alta frecuencia que los pacientes con enfermedad de Behçet tengan HLA-B51. En México se ha establecido, se encontró otro HLA relacionado, y ahora se sabe, después de muchos estudios, que esto tiene que ver por muchas condiciones de combinación de mezcla génica y de razas para poder trazar. Aquí prácticamente hay mucho mestizaje en todo el mundo. Sin embargo, en algunas poblaciones, otra vez indígenas, sí se ha encontrado este HLA, esta variedad, y algunos polimorfismos de que se han establecido en población caucásica, también en población indígena. También se ha demostrado una asociación, aunque esos estudios todavía son más débiles para poder demostrar, que hay una infección viral o bacteriana, sobre todo la viral es la más importante, y sobre todo los parvovirus se han relacionado frecuentemente, el virus de la hepatitis C y el virus del herpes simple. Estos dos principalmente
se establecieron su asociación después de que el parvovirus había tenido una predominancia en su asociación. Estas infecciones pueden no estar activas, haber tenido antecedente de esta infección, pero frecuentemente se reporta. Además de estas triadas de manifestaciones, ¿qué otras manifestaciones tienen estos pacientes? Frecuentemente tienen problemas en la piel y eritema nodoso, y aquí es otra atención. ¿Se acuerdan de las diapositivas iniciales que les dije que había que recordar o tener en mente para pensar que un paciente pudiera tener vasculitis? Y una de ellas es el eritema nodoso, diferente a poliarteritis nodosa. El eritema nodoso son lesiones, se describen así como del tamaño de un guisante muy pequeño, un chícharo, muy dolorosas, múltiples, que aparecen en diferentes estadios de evolución y llegan a un proceso inflamatorio local, son levantadas, se pueden palpar fácilmente a través de la piel, y de hecho a veces la hipersensibilidad no permite siquiera que se les explore. Los pacientes por este cuadro inflamatorio llegan a tener que estar en reposo por la dificultad para moverse. Este eritema nodoso se presenta en muchas patologías, inclusive en reacciones de hipersensibilidad, por ejemplo, reacción a medicamentos. Era muy característico que a niños que inyectaban con penicilina intramuscular y los inyectaban a veces parados por razones muy poco entendibles, minutos después o casi inmediato el paciente tenía lesiones isquémicas, podía caerse de estar parado, y aparecían las lesiones en la piel muy características del eritema nodoso. Pacientes, por ejemplo, el eritema indurado de Bazán, que se ve en tuberculosis, es una condición muy parecida, sin embargo, esta es diferente y tiene una característica peculiar cuando se hace la biopsia y se demuestra que realmente hay una infección vascular. La foliculitis se puede presentar como parte del contexto clínico, las lesiones pustulosas, ¿sí? Muchas veces se confunden con acné o en otros sitios de infecciones, especialmente del complejo pilosebáceo. La presencia de fotosensibilidad, lo cual hace que muchos pacientes con enfermedad de MPZ, bajo su forma inicial, pudieran ser considerados como pacientes con lupus, por esta característica. Y en unos de ellos también hay una frecuencia no despreciable, se ha calculado de un 20%, de complicaciones neurológicas. Quizá la más característica y mejor descrita es una meningitis aséptica, un cuadro que hace un paciente que hace una meningitis, pero que no se demuestra un proceso infeccioso asociado, sino inflamatorio. Y es lo que le llaman que es parecido a la esclerosis múltiple. El diagnóstico es la tríada que yo les comenté, más lesiones dérmicas, la patergia y las lesiones cutáneas complementarias que acabamos de mencionar. El tratamiento se menciona que debe ser sintomático, empírico. Sin embargo, se sabe como forma general que las manifestaciones cutáneas se deben dar esteroides tópicos, interferón gamma se llegan a dar precisamente cuando hay antecedentes de infecciones virales como las que acabamos de mencionar, la azatioprina como agente inmunosupresor, inclusive bloqueadores del TNF como agente biológico, anticuerpos anti-TNF, se pueden administrar y se han tenido ciertos reportes de éxito. La uveitis sí tiene que ser un tratamiento dirigido por el oftalmólogo. Generalmente, si ven aquí, si se usan esteroides sistémicos, no habría que considerar esto tópico, pero cuando todo se refiere a nivel de tratamiento conservador, el oftalmólogo tiene que dar un esquema de corticosteroides tópico. Pero cuando aparece afección del sistema nervioso central, se recomienda dar dosis altas de esteroide e inclusive darlo en pulsos combinado con lo que llama ciclofosfamida en pulsos, que sería endovenosa. Normalmente la ciclofosfamida se administra por vía oral en tabletas, pero llega a darse de esta forma. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Comentario? Sí. Son lesiones dérmicas que aparecen cuando se estimula la piel con un instrumento, con el dedo, y queda una zona levantada de lesión. Cuando en piel sana, en piel que no tiene lesiones de ningún tipo. Parecido al dermografismo. De hecho, el problema de la patergia es que sí se puede ulcerar. Por eso tiene que hacerse con mucho cuidado. ¿Alguna otra pregunta? Bien.
La poliarteritis nodosa. Esta enfermedad quizás sea la que deben tener más en mente cuando, si alguno de ustedes va a hacer la especialidad de medicina interna inicialmente, es muy frecuente que los pacientes con poliarteritis nodosa no sean diagnosticados oportunamente porque se piensa poco en ella, a pesar de lo común. Y es considerada la vasculitis necrosante sistémica prototípica, en la cual las arterias de cualquier territorio prácticamente se puede afectar, pero curiosamente respeta los vasos pulmonares, a diferencia de otras que vamos a ver. Hay criterios de Chapel-Hill para poderlos considerar, precisamente donde se incluyen muchas manifestaciones clínicas, pero lo importante es que muchos pacientes inician su problema con hipertensión arterial de difícil control, aparecen datos de insuficiencia renal, se inflaman y hay dolor testicular. Hay muchas veces en ellos pacientes con accidentes vasculares cerebrales, pero mialgia, síntomas isquémicos intestinales, polineuropatía y mononeuritis, así como elevaciones dermatológicas del tipo de lívidos reticulares, púrpura y nódulos que aparecen, como vamos a ver en una fotografía. ¿Sí? Son los datos que deben hacer sospechar que el paciente tenga esta poliarteritis nodosa. Un dato importante es que muchos de ellos tienen asociado anticuerpo, infección por virus de hepatitis B, ya sea como antecedente o en forma activa, ¿sí? Pero también otra característica es que puede haber anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo, sobre todo de su forma perinuclear, los P-ANCAS. ¿Se acuerdan que decíamos la distinción asociados a ANCAS? Hay dos tipos de ANCAS, C-ANCAS y P-ANCAS. El P-ANCA, que es perinuclear por el patrón que tiene, más o menos hasta en un 20% de los pacientes se reporta que está asociado. De tal manera que ante un paciente con estas características y en el cual tenemos opción de tomar una biopsia de las lesiones dérmicas y demostrar que hay una vasculitis, hay que considerar que es una poliarteritis nodosa. Una característica cuando involucra otro tipo de sistemas, sobre todo a nivel renal, la angiografía es muy útil y se dice que las lesiones, a veces la biopsia es negativa no porque el paciente no tenga la poliarteritis, sino que son lesiones arrosariadas, o sea, hay segmentos que están dañados en un mismo vaso en la longitud, una parte, un segmento está dañado y otro no. Si la biopsia cae en el segmento no dañado, sería negativa, y por eso muchas veces se llega a hacer el estudio de imagen, sobre todo la angiografía, para poder determinar. Y las lesiones que se ven cuando se visualiza el vaso son lesiones arrosariadas, y vamos a ver una fotografía también. El tratamiento de esta enfermedad no es diferente de los demás, son los inmunosupresores, la combinación de esteroides con inmunosupresores, y cuando tenemos y demostramos que hay una infección viral activa, hay que dar tratamientos con antivirales y sobre todo tratar muchas de las complicaciones que dependiendo del sitio en el que se esté afectado, se pueden presentar. Vean ustedes, los pacientes. Normalmente el eritema nodoso, que es lo que yo les decía hace rato, que es diferente a las lesiones se ven en miembros inferiores y generalmente de las rodillas hacia abajo. En cambio, en la poliarteritis nodosa encontramos precisamente lesiones que van por arriba. De hecho, hasta en las extremidades superiores se llega a ver, son nódulos, son estas lesiones violáceas, que en el fondo son nodulaciones que se pueden palpar fácilmente. A veces tratan de ser confluentes y hay diferentes estadios de evolución, no siempre tienen el mismo. Hay lesiones con mayor eritema que otras en involución. Y vean ustedes la gran cantidad de nódulos que aparecen en esta enfermedad. Puede acompañarse de otras lesiones, pero este es un proceso inflamatorio muy severo. Si uno pasa la mano precisamente al tocar la superficie y la piel, se sienten las nodulaciones que son características de esta poliarteritis nodosa, incluyendo este cuadro tan severo de lesión o de isquemia que presenta este color violáceo en ciertos segmentos de la piel. Histopatológicamente ese es lo que se encuentra, el gran proceso inflamatorio, inclusive aquí hay hemorragia,
todo esto que se ve afuera es hemorragia, la oclusión del vaso, la gran lesión de todas las paredes del vaso, para poder concluir y establecer que el paciente tiene una vasculitis necrosante del tipo de la poliarteritis nodosa en estos sitios que pueden ser de biopsia. Si uno tomara lesión de otro sitio, por ejemplo a nivel testicular o a nivel de otro tejido o órgano involucrado, no siempre todos los órganos que comenté están involucrados. Se tiene que observar este mismo tipo de lesión. Estas son formas más severas, cuando realmente el compromiso vascular es muy intenso. Los pacientes tienen las lesiones nodulares, pero ya tienen datos secundarios a una isquemia sostenida, ¿sí? Hasta llegar justamente a un nódulo que se ulcera, que se tiene, y esto es una fase de remisión donde ya quedó una coloración de este tipo que le llaman ocre de los pies, con esta cicatriz de una úlcera grande que llegó a tener. El problema de esto es que muchas veces, como es un problema isquémico, poder tratar o curar estas úlceras se vuelve realmente muy complicado para tener a los pacientes en una condición más favorable de la piel. Esta enfermedad debe tratarse. De no tratarse tiene un pronóstico muy reservado. Los pacientes pueden llegar a morir por muchas complicaciones. De hecho, una variante de PAN, la enfermedad de Kawasaki, también se le conoce como la PAN infantil, ¿sí? Porque los pacientes con PAN infantil pueden tener, o Kawasaki, perdón, pueden llegar a tener, como vamos a ver, hasta infartos del miocardio. Miren otras variantes de lesiones de poliarteritis nodosa, aquí con ya secuelas que hay en estos territorios. Y como les decía que son lesiones segmentarias del vaso, no tiene una continuidad muchas veces. No se sabe por qué un segmento del vaso es respetado y otro no, pero se llega a dar. Esto va acompañado, no se ve muy claramente, es muy mala la fotografía, pero hay un lívido reticularis asociado. Aquí una región cuadricular, o si se alcanza a ver un poco mejor en esta superficie cercana a la rodilla. Y esto, recuérdenlo, es esa zona eritematosa. Si ustedes tocan un nódulo en su interior, se mueve, es móvil esta nodulación. Piensen en que están ante un cuadro de un nódulo que puede ser parte de la poliarteritis nodosa. Y zonas isquémicas, les decía que las extremidades superiores también se llegan a ver. Y vean ustedes esta complicación con una úlcera en lesiones isquémicas distales, precisamente en la mano. La variante en niños que les decía es, le llaman también PAN infantil, se le llama enfermedad de Kawasaki, y esta enfermedad pues realmente es una patología que se ve en la infancia, en la edad pediátrica. Yo solamente he visto un caso, dicen que en México hay muchos, no sé si la doctora Navarro ha visto casos en el Instituto de Cardiología y ahora en el INER, pero en México se decía que era una enfermedad de países asiáticos y que en la costa del Pacífico de la Unión Americana era donde se veía, porque había mucha migración de personas a este lugar. Yo lo vi en el tiempo que estuve en Estados Unidos, un solo caso que una reumatóloga pediatra me hizo favor de invitar a ver un niño, y es impresionante algunas cosas que les voy a comentar, porque pensar en esta enfermedad no es fácil ni cuando no se tiene realmente una experiencia. Teóricamente es muy sencillo decir que el paciente debe tener fiebre, sobre todo es un inicio brusco de la fiebre. En un niño pues es muy común la fiebre, ¿verdad? De 1 a 2 semanas de duración, de difícil control con los diferentes medios físicos y farmacológicos que existen. El niño tiene una conjuntivitis persistente, que le cuesta mucho trabajo precisamente al oftalmólogo controlar. Tienen, cuando se les explora buscando, como debe ser el abordaje, un proceso infeccioso asociado sobre todo de vías respiratorias superiores, que en esa edad es muy frecuente, encuentran una gran afectación orofaringea. Dicen que la lengua es de tipo de fresa afrancesada, ¿sí? Dicen que tienen, yo la vi, ¿se ha visto la fresa cómo tiene una superficie y unos puntitos blancos? ¿Sí? Bueno, así se ve la lengua muy gruesa, una glositis muy importante la que tienen los pacientes, enrojecimiento labial, como si hubieran usado alguna de estos lápiz labial,
y faríngeo es un eritema importantísimo, ¿sí? Es casi de color rojo, toda la exploración que es de la faringe, sobre todo la faringe posterior. El edema y el eritema palmoplantar se llega a ver, eso es muy poco, es fugaz. De hecho, este caso que a mí me comentó la reumatóloga pediatra, ella ya había desaparecido, lo tenía en la mañana, yo fui unas horas después y el niño ya no tenía este eritema palmoplantar, pero los pacientes pueden tener un exantema polimorfo y ese sí es muy, muy sutil. Recuerdo un poco a las lesiones de rubiola que presentan los niños y puede ser generalizada y puede ser de mayor duración. De hecho, cuando la fiebre remite, este eritema llega a desaparecer. Y es frecuente que los niños tengan adenopatías cervicales, no frecuentes, se llegan a presentar. Y esto mete en un diagnóstico diferencial muy, muy serio a los pediatras. ¿Por qué? Porque casi siempre el tratamiento que establecen cuando hay alguna evidencia, sobre todo en estos países, dan antivirales antes que dar antibióticos. Y sobre todo si un paciente está hospitalizado por eso. Pero uno de los puntos claves es la no mejoría con esos tratamientos. Pero lo más relevante, además de este cuadro, es que los pacientes pueden tener complicaciones en muchos segmentos vasculares, desde el nivel oftalmológico hasta nivel de cardiopulmonar y abdominal. Pero quizá el que es más temido es que los pacientes hagan aneurismas de arterias coronarias, que llega a haber una estenosis y una isquemia y que da como resultado un infarto agudo del miocardio en niño. Esto sí los pone. Muchas veces estas lesiones inflamatorias de las coronarias y de sus ramas, precisamente lo que provocan son cuadros de arritmia. Y muchas veces las arritmias junto con parte de bloqueos requieren los pacientes colocación de marcapaso. Entonces los niños llegan a tener estas combinaciones tan severas de daño cardíaco, que es lo que esperan bloquear. Pero una parte que contrasta un poco es las propuestas terapéuticas. Y tradicionalmente dicen que tienen que observarlos, les dan gamma globulina y muchas veces la gamma globulina que dan la dan a una sola dosis. Y esto, cuando hemos visto problemas serios, severos de inflamación vascular, pensamos que es insuficiente tratar de esta manera a los pacientes, sobre todo que los combinan con ácido acetil salicílico. Pero hay otros grupos, esto es lo que se considera tradicionalmente, que sí establecen tratamientos inmunosupresores y con combinación de esteroides e inmunosupresores en forma inicial, para tratar de bloquear y todo el proceso inflamatorio que es responsable de todos los cambios y las complicaciones que se pueden presentar. La otra patología es la púrpura de Heno. La persona que comentó que sí había visto un caso, esta vasculitis tiene una forma muy peculiar de presentarse. ¿Por qué? Porque se considera que es como estacional, por la estación del año. Antes decían que era en primavera, verano, y luego cambiaron en invierno, y depende del país, pues ya las estaciones cambiaron, ¿verdad? Ya hay muchas modificaciones de estos esquemas climáticos con los que se contaba antes, pero lo que sí es claro es que hay una incidencia mayor. Nosotros llegamos a ver mucho, sobre todo en esta época de primavera, verano, sobre todo de invierno, primavera también, en donde los pacientes tenían infecciones previas, sobre todo que no se había identificado claramente, es difícil el agente etiológico, pero el cuadro clínico de infección de vías respiratorias, sobre todo altas, es lo que estaba como un antecedente más importante, ¿sí? No es raro que hubiera aparecido de una infección de vías urinarias, de vías respiratorias, pero además también se llega a ver esta púrpura de Heno en pacientes que tienen infecciones por virus de la hepatitis B, en pacientes con neoplasias y de estas neoplasias también los linfomas, ¿sí? Frecuentemente el antecedente que queda de la infección de vías respiratorias en estas pacientes es adenopatías cervicales. Otra característica es que esta enfermedad aparece en gente joven, ¿sí? No necesariamente en niños es frecuente, pero también en gente joven. En adultos es muy poco la frecuencia en la que se presenta. Pero tiene una característica, que estos pacientes tienen unas manifestaciones muy, muy frecuentes de púrpura palpable, la combinación, la asociación con artritis,
nefritis, afección renal, y también se puede dañar el tracto gastrointestinal, pero su característica es que tiene complejos inmunes de IgA circulantes. De esta manera, que el diagnóstico que se establece es, además del antecedente que estamos viendo quizá del curso estacional, infección infecciosa, es estas manifestaciones. De la púrpura palpable es más frecuente, pero no es la única. Se reporta también, por ejemplo, vasculitis manifestada por lesiones bulosas que en estos pacientes se pueden presentar también y no tener necesariamente la púrpura. La biopsia es la que hace el diagnóstico, sobre todo lo más accesible es la biopsia cutánea. Sin embargo, a veces se llega a tener, haber necesidad de tomar una biopsia renal y demostrar, sobre todo, además de los cambios vasculares y la vasculitis histopatológicamente, es que existan por técnicas depósitos de IgA. Eso es lo que hace realmente el diagnóstico. Esta es una biopsia de piel de un paciente, y en estos pacientes les decía en un inicio que las biopsias es en bloque, porque es diferente si esta paciente tiene una lesión vascular, una púrpura, pero respeta el tejido celular subcutáneo o la dermis superficial o profunda, o llega hasta la aponeurosis o inclusive hasta el músculo. De tal manera que los cambios vasculares, por ejemplo, aquí hay una obliteración del el vaso, está totalmente bloqueado, hay un proceso también ya casi de oclusión, con un proceso inflamatorio, y vean ustedes estos vasos que hay, con una gran respuesta inflamatoria que existe en la dermis superficial. Esta es un estudio de inmunofluorescencia para demostrar los depósitos de IgA, y vean ustedes cómo están alrededor de los vasos marcados de esta manera. Esta es una lesión purpúrica muy severa, ¿verdad? No como las otras que les comenté. Estas son las que se llegan a ver. No sé si la persona que vio un paciente llegaba a tener esta severidad de lesiones, pero esto es lo característico de una púrpura palpable. Vean ustedes, es más sencilla, ¿verdad? Más tranquila. Perdón. Ahí está. Bueno, perdón, la acomodé mal, déjenme parar un poquito. Les decía de la imagen que las lesiones arrosariadas en la poliarteritis nodosa, y esta es la angiografía, este es un riñón, y vean todas las lesiones arrosariadas que existen precisamente a nivel de los vasos renales, para poder demostrar que esta afectación se debe a este compromiso vascular en un paciente con poliarteritis nodosa. Esta es otra de las lesiones. Miren ustedes el gran daño vascular en este corte transversal, pero un corte longitudinal, como está prácticamente obliterado y con gran presencia de hematíes en este sitio. Bien, otras entidades es la crioglobulinemia. Estamos ahorita ya en el segmento de vasculitis de pequeños vasos. La crioglobulinemia tiene también una serie de elementos característicos para pensar en ella. Comparte conjunto con las otras de pequeños vasos. ¿Se acuerdan del primer esquema que decíamos que encontrar del tamaño del vaso y los sistemas involucrados? Y decíamos de la púrpura en los pequeños vasos. La púrpura es un dato muy característico en ellas. Hay artralgias y precisamente debilidad en este caso cuando se presenta a nivel de afectación de músculos. La inflamación vascular precisamente es porque hay presencia de inmunocomplejos que precisamente tienen estas crioglobulinas, que pueden ser de tres tipos. El primer tipo, que es a nivel de una inmunoglobulina monoclonal tipo IgG o IgM, y frecuentemente es por cadenas ligeras. Y esto hace pensar muy frecuentemente asociado a ciertas patologías como la enfermedad de Waldenström o el mieloma múltiple, que son precisamente una enfermedad de cadenas ligeras. La tipo 2, que es una inmunoglobulina G policlonal o una IgM monoclonal, y esta tiene frecuentemente una asociación. No es raro que los pacientes con crioglobulinemia tengan antecedente o una infección activa por virus de hepatitis C y VIH.
También para hepatitis B se ha demostrado esta asociación. Y para el tipo 3 es cuando existe la combinación de IgG policlonal con IgM policlonal. Tanto la 2 como la 3 se relaciona precisamente con enfermedades del tejido conectivo, y esto quiere decir que además de tener una enfermedad autoinmune puede haber un cuadro de crioglobulinemia. Les decía en la clasificación reciente que todo esto entra en las formas secundarias de vasculitis. Clínicamente los pacientes lo que presentan la tipo 1 es la púrpura, la isquemia a este nivel, sobre todo a nivel distal, digital, y el fenómeno de Raynaud. Y en la tipo 2 y 3 lo que persiste es una vasculitis cutánea y mioartralgias como datos más frecuentes que hay que considerar. La afección renal les decía que se presenta, y esa hay que tenerle realmente, ponerle mucha atención, porque es por depósitos de estos complejos inmunes y que puede tener un daño precisamente glomerular muy severo y llevar al paciente a una insuficiencia renal. El diagnóstico se establece precisamente por la sospecha clínica y el estudio de la biopsia en la presencia de vasculitis leucocitoclástica. Todos estos procesos inflamatorios, cuando son de complejos inmunes, sobre todo de IgG combinada, el IgG fija complemento, y por lo tanto no es raro que haya un consumo de complemento, se esté utilizando y por eso esté bajo el C4. En las biopsias precisamente se puede establecer si hay estos complejos inmunes en este sitio, si hay las crioglobulinemias, y si esto tiene, por técnicas de crioprecipitación o inmunofijación, una capacidad de demostrar que realmente existen crioglobulinas ahí. En el laboratorio lo que se hace es tomar la muestra, dejarla en una condición de temperatura baja y ver cómo precipitan precisamente en el laboratorio. Hay una prueba para determinar. Desafortunadamente no se hace rutinariamente ni en todos, no es frecuente estas patologías, pero pocas veces se recurre a este estudio. El tratamiento se dice que para tipo 1 debe ser asintomático, medidas generales, protección del Raynaud, y quizá poder dar en algún momento antiinflamatorios no esteroideos como parte de los datos de mioartralgias, y las dosis de esteroides deben ser mucho menores. Sin embargo, para tipo 2 y 3, los esteroides más el uso muchas veces de inmunosupresor se pueden dar, pero aquí hay un problema muy grande, que si los pacientes tienen una infección activa por hepatitis B o C o VIH, se tiene que dar concomitantemente tratamiento antiviral o antirretroviral en su caso, para poder dar el tratamiento, porque de alguna forma la combinación de esteroides con inmunosupresor pueden causar una exacerbación de la infección viral. De tal manera que los esteroides quedan como una alternativa con haciendo énfasis y cuidado en el uso de él y el tiempo de instalación del tratamiento. El fenómeno de Raynaud, pues con medidas generales, habitualmente se llega a controlar bastante bien este problema. Esa es la prueba que les decía, se deja en un vaso especial, y esto es lo que se forma precisamente, los crioprecipitados que se llegan a ver. Muchas veces cuando se deja el plasma por otras razones, porque van a ser donaciones o algo, se encuentran que hay pacientes que tienen crioprecipitados y que precisamente corresponden a estas enfermedades. No es raro que en muchos donadores, cuando esto aparece, tengan infecciones activas por virus de hepatitis B o C y que particularmente estén formando crioglobulinas. Esta es parte de la fotografía, la oclusión vascular importante que llega a haber precisamente en estos pacientes, y estas lesiones con isquemias distales es lo que les decía. Se llegan a presentar los pacientes, además de un proceso inflamatorio secundario a la oclusión vascular, o pueden tener más severidad de esto, provocando este tipo de úlceras tan grandes que llegan a presentar, y estos cambios purpúricos que ven ustedes aquí en las piernas. Cuando se está en la residencia y por primera vez se ven o frecuentemente las púrpuras, casi a uno no le sorprenden, es fácil el diagnóstico, es visible, pero lo que está sucediendo con el paciente debe ser es muy severo, y hay que tomarlo seriamente, porque las complicaciones de no dar un tratamiento adecuado pueden ser muy severas hasta llegar a esta isquemia o perder inclusive el pulpejo
o llegar a tener una infección asociada que no se puede controlar y llegar a una amputación, de tal manera que evitar llegar a esto es una indicación. Esta, por ejemplo, tenía un sufrimiento vascular muy importante, tiene una cianosis ya sostenida, y muy probablemente en estos pacientes es porque o se hizo tarde el diagnóstico o fue un cuadro muy severo y todavía no se instala un tratamiento adecuado. La granulomatosis de Wegener es dentro del grupo de las vasculitis granulomatosas. Y esta tiene varias características. Les decía que ya cambió la nomenclatura, sin embargo se sigue utilizando y por eso se los pongo por el epónimo, granulomatosis de Wegener, que se afecta frecuentemente el tracto respiratorio superior y el inferior también, así como el involucro renal. Por estudios de imagen, frecuentemente se encuentran alteraciones en el pulmón de infiltrados bilaterales, sobre todo en los lóbulos superiores, que pueden llegar a tener cavitaciones. Y muchas veces estas cavitaciones tener una ruptura de vaso y llegar a bronquio y causar hemoptisis en esos pacientes. Sin embargo, estos también llegan a tener problemas de vías respiratorias altas. No es raro que haya cuadros de sinusitis asociado, inclusive procesos inflamatorios muy severos que llegan a tener una destrucción precisamente del cartílago de la nariz y que dan unas lesiones que le llaman encía de Montán muy características. A nivel renal, lo que sucede es que hay una lesión, una glomerulonefritis segmentaria que se llega a considerar como moderada, pero que pueden tener una progresión muy rápida a la insuficiencia renal. La cutánea también se llega a ver, no es tan frecuente, y también las lesiones del sistema nervioso central, sobre todo cuando aparecen lesiones de los pares craneales. Estos son datos que tienen que tener en cuenta. Los estudios de laboratorio, los laboratorios de fase aguda están aumentados, puede haber también una hipergama de IgA, debe haber anticuerpos anti-C-ANCAS, factor reumatoide positivo, pruebas positivas para tuberculosis y neoplasia es obligado a hacer y descartar por las lesiones cavitantes y las cavidades que se llegan a formar y los infiltrados bilaterales que se presentan. Los tratamientos son muy variados, sin embargo, la predominio es que se da prednisona, ciclofosfamida asociada, quizá como el elemento más importante del tratamiento, o algún otro inmunosupresor como la azatioprina. Esto es lo que les decía de la lesión encía de Montán en un paciente con granulomatosis de Wegener y lesiones en las vías respiratorias. No es raro que al explorar las fosas nasales haya perforaciones del tabique también en la parte interior. Esta es una gran lesión granulomatosa. Vean ustedes cómo se forma aquí el gránulo y la oclusión vascular importante, y aquí la obliteración también vascular con esta reacción granulomatosa alrededor del mismo. Si uno ve en un TAC el pulmón, se ve los grandes infiltrados que existen en estos pacientes, y en esto se llegan a formar cavitaciones, les decía, que llegan a formar verdaderos imágenes similares a lo que se ve en la tuberculosis complicada. Esta es una lesión histopatológica de un paciente con Wegener que además tuvo hemorragia pulmonar. Y vean ustedes aquí la gran cavitación que existe, con una gran reacción de isquemia alrededor de esta cavitación. Aquí en esta enfermedad es donde realmente cobró inicialmente importancia la presencia de anticuerpos anti-ANCA. Y les decía, bueno, es una forma de inmunofluorescencia para tener un control negativo y ver cómo está la forma periférica, ¿sí? Y la forma de ese ANCA aquí, que reconocen diferentes componentes del neutrófilo, y que esto es lo que hace la prueba característica. Hay otras formas de determinar, no por inmunofluorescencia únicamente, también por ELISA, para hacer cuantitativa la presencia de estos anticuerpos circulantes. Hay que hacer un diagnóstico frecuentemente cuando se tiene granulomatosis de Wegener y de afección pulmonar con una entidad que se llama de Churg-Strauss o vasculitis de Churg-Strauss. Esta se caracteriza por unas cosas diferentes. Primero, que existe una enfermedad, un antecedente atópico, hay asma y hay eosinofilia. Los pacientes tienen este antecedente, muchas veces hay poliposis nasal como parte de este contexto de atopia. Infiltrados pulmonares se llegan a ver, derrame pleural, pero no hay cavitaciones, aquí no se presentan realmente estas cavidades.
El sistema nervioso central, aparece mononeuropatía en la piel, todas estas lesiones, vasculitis cutánea, púrpura palpable, libretoreticulares, y a nivel gastrointestinal también llega a haber hemorragias. Lo característico en los estudios de laboratorio es que existan anticuerpos anti-ANCA positivos, pero del tipo de P-ANCA, eosinofilia y IgE elevada como parte del contexto atópico. Es un tratamiento similar al de la granulomatosis de Wegener, en combinación de inmunosupresor con esteroide o simplemente inmunosupresor como parte del tratamiento continuo de los pacientes. El síndrome de Goodpasture, les decía que nada más lo menciono porque no es parte de esto, es una enfermedad autoinmune. Y realmente no hay que confundir que sea una vasculitis de vaso pequeño con ANCAs positivos como este síndrome de Goodpasture. La enfermedad es autoinmune, hay anticuerpos antimembrana basal, precisamente en diferentes sitios, sobre todo en la glomerular, y va dirigido hacia la colágena tipo 4, que es parte de las membranas en estos sitios. Por lo tanto, entra dentro del grupo de enfermedades que se engloban como síndromes de pulmón, riñón, y que frecuentemente tienen síndrome nefrótico, se trata con inmunosupresores y esteroides, y el paciente tiene potencialmente tiene una probabilidad de ir a una insuficiencia renal rápidamente progresiva y también a presentar hemorragia pulmonar. No es una vasculitis y no tiene anticuerpos anti-ANCAs. Esa es la diferencia que hay y lo que hay que distinguir en relación a las otras dos patologías que acabamos de mencionar. Para el Sjogren-Strauss, volviendo a esta, aquí se ve claramente la afección dérmica, como hay lesión, y la eosinofilia es lo que llama la atención. Todas esas vasculitis, es más, en algún tiempo la diferencia del abordaje clínico y el diagnóstico con el patólogo es que el patólogo se resistía a ponerle el nombre y nada más lo decía que era una vasculitis eosinofílica, así se le llamaba. De tal manera que esa distinción de eosinofilia es lo que hace la característica en las lesiones. Esto también se debe ver a nivel pulmonar cuando se hace la biopsia. Es otro tipo de lesión, angeitis, precisamente, con la gran cantidad de eosinófilos en este sitio, en un vaso que está totalmente afectado a nivel de la piel. Finalmente, la polangeitis microscópica es una entidad que también cada vez se identifica con mayor precisión, pasaba desapercibida, eran pacientes que tenían signos constitucionales, fiebre, astenia, pérdida de peso, y se pensaba en muchas patologías antes de pensar en ella, a considerarla como parte del diagnóstico, desde tuberculosis hasta neoplasias diferentes, sobre todo mieloproliferativas o linfoproliferativas. Y lo que es realmente es una vasculitis necrosante de vaso pequeño, o de vasos pequeños, también más pequeños, inclusive de capilares. Estos pacientes pueden tener afección renal y sobre todo una característica cuando se hace la biopsia del riñón es que hay una glomerulonefritis necrosante segmentaria sin granulomas. Esa es la característica, más la capilaritis pulmonar. Pueden tener hasta un 75% anticuerpos anti-P-ANCA, anti-C-ANCA también en un porcentaje menor, factor reumatoide e inclusive también anticuerpos antinucleares. Estos pacientes se tratan con esteroides combinados con inmunosupresores, como vimos, inclusive se llega a dar por la severidad de los cuadros cuando se tiene el diagnóstico, sobre todo de afección renal o pulmonar, pulsos de metilprednisolona. La plasmaféresis ha sido uno de los recursos, no únicamente en esta enfermedad, sino en otras, en la púrpura de Heno y en otras donde se propone que hay complejos inmunes circulantes en las crioglobulinemias, dar un tratamiento con plasmaféresis asociado al tratamiento inmunosupresor combinado de esteroides y de este tipo de citotóxicos. Esta es una fotografía también de la piel de los pacientes con lesión de pequeños vasos. Muchas veces estos pacientes no existe una lesión característica, a veces no hay en la piel para poder determinar qué hay. Entonces se hace una biopsia inclusive de grasa, ¿sí?, periumbilical y en otros sitios para determinar si realmente existe una lesión vascular. Lo que es característico, como les decía, en todas las vasculitis que antes se clasificaban como de hipersensibilidad, es la leucocitoclasia, que es la presencia
precisamente de polvo nuclear, destrucción de los neutrófilos como parte del proceso inflamatorio que existe alrededor del vaso. Bien. Finalmente,